Tenemos ahora una información importante, pues cuántas personas sufren de acoso laboral en nuestro país, acoso laboral, el llamado mobbing en la legislación peruana. Para hablar de este tema tenemos ya contacto en Radio Nacional con Martín Bravo, abogado laboralista. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Iván, Antonella. Gracias por el espacio y la oportunidad. Gracias a usted por el contacto. Primero, por favor, defínanos cuándo nosotros podríamos considerar que estamos ante un caso de acoso laboral. Pues el acoso laboral en realidad se presta para mucha confusión, porque ciertamente hay muchos términos. Hay acoso laboral, hay mobbing, hay hostigamiento, hay hostilidad. Son categorías muy parecidas, pero en realidad únicamente vamos a estar frente al acoso laboral cuando se generen conductas, acciones verbales, o psicológicas que intenten intimidar, opacar, amedrentar al trabajador, cuando se le busque humillar, cuando se le busque vigilarlo. Y estas conductas tienen que provenir de la empresa, es decir, del propio empleador, del jefe, o de un compañero de trabajo. Es decir, puede ser un acoso vertical o horizontal, y tiene que ser repetido, tiene que ocurrir varias veces en el tiempo. Y fundamentalmente, para que haya mobbing, tiene que haber un efecto dañino, es decir, quien lo padece, en efecto, tiene que experimentar un detrimento en su tranquilidad, en su ánimo, en su buen humor, incluso en su salud mental. Cuando estas categorías confluyen, estamos frente a un acoso moral. Correcto. Y es importante precisar y definir y diferenciar seguramente el acoso laboral del acoso sexual, que no es exactamente lo mismo, y quizás nos puede precisar también para que sepa la ciudadanía, se ha estado modificando la legislación respecto a sanciones que están tipificadas en los códigos al respecto. Si puede recordarnos usted con precisión cómo se castiga el acoso laboral. Claro que sí. Vamos iniciando con la diferenciación de las categorías. Como he dicho hace un minuto, el acoso moral tiene que ver básicamente con el aspecto anímico de la persona, pero cuando se excede eso y ya hay un componente sexual en el hostigamiento, cuando la persona emite conductas de connotación sexual o sexista contra la persona a la que se le dirige, ya estamos frente a un hostigamiento sexual. Es decir, la diferencia está en el componente sexual. Siempre y cuando el acoso moral no tenga que ver con temas sexuales, por ejemplo, tocamientos indebidos, miradas lascivas, exposición a imágenes pornográficas, comentarios, insinuaciones, proposiciones, estamos frente a un mobbing. Pero cuando sí se verifican estos hechos de connotación sexual o sexista, ya pasamos al terreno del hostigamiento sexual. Y luego, si esos hechos son de una connotación tan grave que tienen incluso incidencia penal, ya pasamos a un acoso sexual, que es un delito. Tanto el mobbing como el hostigamiento son faltas administrativas laborales. Pero cuando ya se exceden las esferas y el interés de la víctima es tutelable por el derecho penal, ya empezamos a hablar del acoso sexual. Ahora pasamos a hablar de las sanciones. El mobbing laboral, como el hostigamiento sexual, son faltas y por tanto pueden justificar sanciones a nivel de la empresa. Es decir, se pueden hasta despedir por ello. Y el acoso sexual es un delito que, además de merecer una sanción administrativa, puede incluso merecer ya tratamiento penal, ¿no? Alguna pena debidamente prevista en el Código Penal. ¿Cuáles son las faltas? Bueno, dependiendo las circunstancias de cada investigación, cada caso es único, cada caso se debe determinar de acuerdo a las circunstancias objetivas, de las pruebas incorporadas, las declaraciones, cómo se defiende la contraparte. Se puede incluso prever como reproche, como sanción, el despido de quien es acusado, es decir, el despido de quien perpetra el mobbing, el despido de quien perpetra el hostigamiento sexual. O puede perfectamente que no, puede que sean hechos que no quedan en evidencia, que no se prueban, y por tanto quien es acusado puede ser incluso absuelto, puede ser absuelto a nivel administrativo. En definitiva, las sanciones van a ser determinadas caso por caso, pero pueden pasar desde suspensiones y, en casos extremos, al despido laboral. Doctor Bravo, y en caso de las empresas, ¿estas cómo se ven afectadas cuando tal vez un trabajador que sufre de acoso laboral, primero pues tal vez da este comentario antes de ir a las autoridades directamente a la empresa y esta no hace caso omiso a las declaraciones del trabajador? Pues es interesante Antonella, lo que propones, porque en realidad muchas empresas consideran que están exoneradas de reglamentar el tratamiento preventivo del mobbing. Y esta
presunción parte de la idea de que en efecto el mobbing en el Perú no tiene una ley específica, no hay una ley contra el mobbing, como por ejemplo si hay una ley contra el hostigamiento sexual, que por cierto es una ley muy buena del año 2019, pero no pasa eso con el mobbing, no existe una ley específica. Ahora bien, no porque no exista una regulación concreta, no significa que las empresas estén exoneradas de protocolizar la prevención contra el mobbing. Nosotros siempre recomendamos en la práctica estimar que el mobbing en efecto existe y que debe ser debidamente prevenido a nivel interno. Y eso no es algo que decimos de forma antojadiza, sino que nos basamos en lo que ya está en la ley. Claro, no hay una ley contra el mobbing, el Congreso debía apuntar la vista a estas falencias, pero sí que hay normas de corte más genérico, de cuyo contenido se puede desprender el tratamiento preventivo del mobbing. Es decir, lo que ya tenemos, de una forma indirecta, sí contempla obligaciones respecto del mobbing. Por ejemplo, si las empresas reciben una queja de un trabajador que de forma continuada se está viendo acosado por los trabajadores, tal vez es un trabajador nuevo, no logra encajar, o tal vez es un trabajador que destaca demasiado, pero a nivel de habilidades blandas tiene muchas cosas por construir aún, se ve objeto de este amedrentamiento conjunto y repetido, va a tener que presentar un reclamo. Y si la empresa no ha tenido ya reglamentado el canal para la atención de estas quejas o denuncias, pues ya puede verse expuesta a una sanción de SUNAFIL, porque SUNAFIL tiene establecido como infracción muy grave toda aquella acción o mejor dicho, inacción de la empresa que permita la aparición de actos contra la dignidad del trabajador. Es decir, SUNAFIL va a fiscalizar si es que tú, dentro de tu esfera organizacional, has tomado acciones para prevenir el mobbing y cesar el mobbing. Y todo esto, por supuesto, se tiene que realizar en el marco de un procedimiento administrativo interno que la empresa pudo haber establecido y que debió haberlo hecho. Y si no lo hace, será expuesta a sanciones pecuniarias por parte, como digo, de SUNAFIL. Bueno, informamos y precisamos, amigos oyentes, que al acoso laboral recibe una denominación en inglés, que así se le conoce también, se llama mobbing, por si acaso. Mobbing es un sustantivo en inglés norteamericano. Y claro, y quisiera ya quizás culminar este diálogo con la siguiente pregunta. Normalmente en un centro laboral debe haber un psicólogo, un trabajador social. ¿A dónde quejarse en una oficina, en una fábrica, cuando ocurre este acoso de repente en jerarquía de un superior? O quizás si no lo existe en el centro laboral, ¿a qué entidad pública debo acudir para denunciar? Correcto. Si el acoso laboral proviene del jefe, sí se puede tramitar a través del procedimiento de cese de actos de hostilidad. Y el procedimiento legal es intimar a la empresa a través de una carta, una comunicación escrita para que cese su conducta hostil. Por supuesto hay que argumentarla y probarla y darle un plazo. La ley establece no menor de 6 días naturales para que la empresa o bien se ratifique en su conducta justificándola o bien cesándola reconociendo su carácter hostil. Si es que la empresa persiste en la conducta hostil, entonces el trabajador se puede dar por autodespedido y puede solicitar vía judicial el acceso a una indemnización tarifada equivalente a la indemnización por despido arbitral. Es decir, yo me autodespido y te obligaré a ti vía judicial a que me pagues una indemnización. Eso si es que el acoso proviene del propio empleador, es decir, de un superior. Si por el contrario se lleva a cabo entre trabajadores, propiamente no hay un reglamento, como he dicho hace un minuto, pero sí que puede haber una sanción. El trabajador puede ir precisamente a SUNAFIL a interponer una denuncia administrativa para que se investigue la no adopción para prevenir o cesar el acoso moral que ha terminado afectando la dignidad. Y SUNAFIL iniciará de parte la investigación para determinar responsabilidades y eventualmente imponer multas que deberán ser asumidas por parte de la empresa. Doctor Bravo, usted bien ha comentado que no existe una ley actualmente sobre el acoso laboral o que regule esta mala acción, pero dentro de su experiencia como abogado laboralista, cuando hay este tipo de denuncias dentro de nuestro marco legal, ¿qué leyes son las que amparan este tipo de acciones? Muy interesante, Antonella, y gracias por esa pregunta que, con la respuesta que les ofrezco, muchas empresas van a ver que en efecto el mobbing en realidad sí tiene una regulación, aunque indirecta, no una regulación, digamos, ad hoc.
Por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es una norma muy conocida por las empresas, sobre todo las que se despliegan su actividad productiva en actividades de riesgo como minería, metalurgia, manufactura. Esta norma es fundamental porque contempla nada menos que como un principio la prevención de los riesgos no solamente físicos, es decir, al cuerpo del trabajador, sino también a los riesgos psicosociales a los que él se puede ver expuesto. Es de riesgos que puedan afectar precisamente su dignidad, su estado anímico, su tranquilidad emocional, su tranquilidad espiritual. Y el mobbing, desde luego, como he dicho yo hace un minuto, afecta fundamentalmente la dignidad del trabajador. Y por tanto es un riesgo psicosocial. Y en tanto que lo es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, que es una norma del 2012, implícitamente sí está contemplando su tratamiento, su abordaje preventivo. Hay otra norma, la famosísima 728, cuyo nombre técnico es Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Establece como acto hostil en una larga relación todos aquellos actos que atenten contra la moral y dignidad del trabajador, que nuevamente coincide con la definición del mobbing. El mobbing es un acto que afecta contra la dignidad del trabajador, entonces también podemos decir que es un acto hostil. Entonces tenemos cuando menos dos cuerpos legales que sí le darían ropaje jurídico al mobbing, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la famosa 728. Doctor Bravo, ya en la parte final, último interrogante, permítame, en la situación, este tema que está vigente en las redes sociales, lo que pasó con una conocida artista, nos referimos a la señora Corina Rivadeneira y este personal del circo que ha sido cerrado por el municipio, esta actitud, esta conducta que tiene mucha tendencia en las redes, ¿ha habido una situación de acoso laboral, no sé, o cuál sería el término? Pues como les había comentado, Iván, en efecto, cuando hay un componente sexual, por ejemplo, en este caso, un tocamiento indebido, y evidentemente aquí sí que lo ha habido porque la señorita no dio su consentimiento, cuando ya hay ese componente sexual, pierde terreno el mobbing y entra a tallar el hostigamiento sexual laboral. Ahora bien, como entre la señora Rivadeneira y el trabajador del circo no hay ninguna relación previa, no hay un centro de trabajo de por medio, aquí lo que yo creería se ha configurado en potencia es un delito, el delito penal de acoso sexual, que ella puede denunciar ante las autoridades correspondientes, ante la Fiscalía, para que se investigue la responsabilidad penal del señor trabajador del circo. Eso por parte de ella, pero por parte del circo, si entendemos que el circo es una empresa formal y lo tiene en planilla, puede iniciar internamente, de forma autónoma y de forma paralela a la investigación penal que se abra, una investigación para determinar la presunta responsabilidad por hostigamiento sexual del trabajador del circo, es decir, de su subordinado, respecto de una asistente, de una tercera, al espectáculo que fue la señora Rivadeneira. Y evidentemente los hechos podrían justificar, aunque ya lo han hecho, yo he visto que ya lo han separado, pero procedimentalmente hablando sí habría podido justificarse un despido por ese acto, ¿no? Sobre todo por el daño reputacional que se le generaba al circo luego de este acto denigrante contra el artista. Correcto, muy bien. Bueno, la Fiscalía ya está investigando, está detenido también este ciudadano húngaro que fue protagonista de este incidente y obviamente de tocamiento indebido. Muchas gracias por su tiempo, doctor Martín Bravo. Hemos hablado sobre mobbing, se llama así mobbing, se conoce como tal denominación, que significa lo mismo que acoso laboral. Gracias nuevamente, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.